Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Brian y les doy la bienvenida nuevamente a mi canal. Les doy la bienvenida a este octubre de terror. Hoy vengo con un video muy especial. Como ustedes saben, el terror es uno de mis géneros favoritos. Es por eso que hoy les traigo 5 cuentos para empezar con este autor Howard Phillips Lovecraft. Este autor prodigio, nacido en Providence, Rhode Island. Este autor que fue un verdadero innovador de su época. Creó su propia mitología de seres cósmicos, de seres venidos de otras dimensiones, venidos de otros espacios con intenciones totalmente devastadoras de posicionarse nuevamente en la tierra donde ellos habitaban y obviamente acabar con la humanidad. Es por eso que este video va dirigido a todas esas personas que tienen miedo de entrar a leer a este fabuloso escritor, que es uno de mis favoritos. Así que si se preguntan con qué cuentos iniciar a leer a Howard Phillips Lovecraft, hoy les traigo 5 de ellos. A mi parecer, unos cuentos fáciles de digerir, fáciles de leer, para ir empapándonos con todo esto que es Lovecraft, con toda su mitología, con todo este universo que él creó. Así que sin más que añadir, empecemos. El primer cuento que recomiendo para empezar a leer a Lovecraft se llama Dagon y lo tengo aquí en esta antología de cuentos de terror. Y Dagon nos cuenta la historia de un personaje que está totalmente desesperado. Él tiene ideas suicidas y nos va a narrar algo que él vivió, algo que lo espanta y lo atormenta y que no lo deja en paz, que lo está volviendo medio loco, y es por eso que él quiere suicidarse. Nos cuenta la historia de que él era un marinero y por una razón naufragó en el mar. Entonces este personaje se queda dormido y su bote es arrastrado por el mar hacia una zona totalmente tétrica, una zona muy lodosa, de un color negruzco y con un olor horrible. Este personaje decide bajarse de su bote e ir a explorar, y a su alrededor está lleno de pescados putrefactos, pescados muertos. Es ahí donde el personaje decide escalar una especie de colina, y es ahí, en este preciso momento, donde nuestro personaje contempla el mayor horror de su vida. Ve una criatura totalmente grotesca, totalmente humanoide, una criatura que no es de este planeta. Este es un cuento que me parece especial, ideal para empezar con Lovecraft, precisamente por esta razón, porque aquí te detalla los seres que Lovecraft va creando, que Lovecraft creó a lo largo de su vida y que Lovecraft ha creado en su mitología. Es un cuento que me gustó muchísimo, es un cuento que yo leí, fue el primero que leí de él y hizo que me enamore totalmente de este gran autor. Me pareció muy curioso estas criaturas que él creó, que él describe. Dagon es un cuento muy cortito, tiene como unas 7 o 8 páginas. Y les recomiendo empezar por este cuento si quieren empaparse del maestro del horror cósmico Howard Phillips Lovecraft. El siguiente cuento también lo tengo aquí en esta antología. De hecho, la mayoría de estos cuentos están aquí en esta antología de horror y se llama El extraño. Este es un cuento ya más gótico, me recuerda al estilo de Edgar Allan Poe y nos cuenta la historia de un personaje, un extraño precisamente, que vive en un castillo totalmente aislado. Él cuenta que recuerda su infancia en ese castillo encerrado y que no recuerda quién lo crió o con quién vivía. Lo único que él recuerda y que está viviendo actualmente está rodeado de ratas, de murciélagos, de arañas. Este hombre ni siquiera sabe qué apariencia tiene y él decide escaparse de este castillo. Él quiere ver la luz del sol, quiere contemplar por primera vez en su vida el mundo exterior. Entonces él se escapa de este castillo y se adentra al bosque y va a parar a otro castillo donde hay unas personas reunidas en una tertulia. Él puede ver desde abajo hacia arriba que hay luces, hay personas charlando. Él desconoce, dice, estos sonidos porque nunca había escuchado las voces humanas. Entonces decide escalar el castillo e ir a ver qué es lo que está sucediendo. No les puedo contar más de esta historia también porque es corta y si no entraría en spoilers. Simplemente les digo y les recomiendo muchísimo que lean El extraño. El siguiente es un cuento que nuevamente nos lleva
al horror cósmico de Lovecraft y se llama El color que cayó del cielo. De hecho, hay una reseña en el canal, si gustan se los voy a dejar por ahí para que puedan pasar a verlo. Este relato nos cuenta la historia de un ingeniero que va a la ciudad de Arkham por trabajo. Él tiene que supervisar una construcción en este lugar y empieza a escuchar rumores de que muchos años atrás algo terrible sucedió en este pueblo. Todo empezó por la caída de un meteorito y desde ahí todo empezó a salir mal. Los animales empezaban a morir, la vegetación empezaba a morir, las cosechas eran totalmente inútiles, las frutas sabían horribles, empiezan a suceder cosas muy terribles. La verdad que a mí me encantó este cuento, también fue de los primeros que leí de Lovecraft. Es un cuento que da mucho miedo porque este meteorito comienza a hacer estragos y es impredecible. Las cosas que suceden en torno a este meteorito son totalmente horribles. Las cosas que le empiezan a suceder a las personas, la forma en la que lo describe este fabuloso escritor es épica y hace que te sumerjas en esta fantástica historia. El cuarto cuento que les recomiendo para empezar a leer a Lovecraft se llama El pantano de la luna y este relato nos cuenta la historia de un narrador que va a visitar a su amigo. Su amigo se llama Dennis Barry. Este hombre es muy rico, recientemente ha heredado un castillo cerca de un pantano en un pueblo llamado Kildare. Me pregunto si Stephen King sacó de aquí la idea para crear su asombroso pueblo de Derry. Los lugareños creen que este lugar, Kildare, está maldito y todo gira en torno a este pantano. Este señor Dennis Barry tiene como objetivo drenar este pantano y los lugareños, sus sirvientes, le recomiendan que no lo hagan porque ellos dicen que la maldición de este pantano caerá sobre la persona que intente deshacerse de este pantano. Él se burla de estos comentarios, le parecen totalmente absurdos porque es una persona muy escéptica y decide seguir con su objetivo de drenar este pantano. Contrata otros peones para que hagan esta labor y es ahí donde su amigo, su invitado especial, el narrador que nos cuenta esta historia, va a presenciar unas cosas horribles en torno a este pantano. Va a escuchar como música, una música de flauta que no lo deja dormir. El pantano de la luna es un cuento que recomiendo para empezar a leer a Lovecraft. Y por último, pero no menos importante, este ya es un cuento un poco más largo y más complejo, tiene aproximadamente 50 páginas y yo recomiendo leer este cuento después de haber leído los anteriores que mencioné. Aquí ya se habla de invocaciones y es la primera vez que aparece el Necronomicon y estoy hablando del cuento del horror de Dunwich que tengo aquí en esta edición. Este cuento también es recomendado por el asombroso Benito Taibo. Este relato nos cuenta la historia de un joven llamado Wilbur Whately. Es un joven bastante extraño, bastante feo, con rasgos de chivo. Es un joven que crece totalmente rápido, desproporcionadamente, y tiene un objetivo: encontrar el Necronomicon, este libro totalmente prohibido, totalmente oscuro, y invocar a una criatura, a un ser llamado Yog-Sothoth, con unos fines totalmente grotescos, totalmente horribles. No les puedo contar más de esta historia, simplemente les recomiendo que la lean y, como les dije anteriormente, recomiendo leer esta historia ya habiendo leído algo anteriormente de Lovecraft. Es una historia totalmente alucinante, excelente. Les recomiendo que lean El horror de Dunwich. Y estas fueron mis 5 recomendaciones para empezar a leer al maestro del horror cósmico Howard Phillips Lovecraft. Si ustedes tienen otros relatos que recomendarme, les agradecería que los dejen en las cajas de comentarios. Este fue el video de la semana, espero que les haya servido. Si les gustó, espero su like, sus comentarios, que se suscriban si aún no lo han hecho y yo me despido hasta un próximo video.